Leyendo Cenando con la Divinidad. Capítulo 4. Apolo. Parte LB. Está bien, tengo 3 cafés para ustedes 3, dijo Naruto alegremente, bajando su bandeja cerca de la mesa mientras colocaba las 3 tazas de café humeante junto a sus clientes que esperaban. Lamento la espera. Ha sido un poco agitado aquí esta última hora. Está bien. No nos importa. Dijo la mujer del medio, sus ojos marrones oscuros parpadeando entre Naruto y las otras 2 mujeres a cada lado de ella. ¿Huele divino, no chicas? Absolutamente. Valió la pena la espera. Su sonrisa se ensanchó una fracción e inclinó la cabeza hacia ellos, son muy amables. Si tenía que adivinar, las 3 jóvenes sentadas alrededor de la mesa parecían hermanas, con cabello largo y oscuro y rasgos de duende que solo servían para realzar su apariencia. Atrajeron algo de atención de los otros clientes, aunque no parecieron darse cuenta. Aunque el invierno estaba llegando a su fin y el frío flotaba en el aire, los 3 vestían blusas que dejaban los brazos desnudos. Cada uno estaba compuesto de diferentes tonos de blanco, haciendo que Naruto se estremeciera al mirarlos. Supuso que algunas personas no se veían afectadas por el frío como a otras. Deseo tener tanta suerte. Artemisa. Creo que piensas parecido al idiota de Ai, dijo apuntando a Apolo que aún sostenía el libro susodicho. Puso cara de indignación. Apolo. Es que nadie tiene inmunidad al frío. Artemisa. Es que alguien, no quiero decir su nombre pero alguien se la pasa de perezoso en época de invierno. Apolo sin querer que su secreto sea revelado continuó leyendo. Momentos antes de que las 3 mujeres entraran, la corriente del viento se fortaleció por un breve momento. Bastaba con que los ciudadanos habituales de Nueva York no le dieran ni rastro, pero le bastaba con que él se diera cuenta. Años de entrenamiento en el monte Myoboku habían agudizado sus sentidos a un nivel extremo, hasta el punto en que podía sentir el chakra de la naturaleza y las fuentes de energía relacionadas sin la necesidad de activar el modo sabio. Las mujeres, aunque no se acercaban al nivel de individuos en particular que visitaban Foxden, podía sentir que aún eran más fuertes que el humano promedio en una cantidad considerable. Sin mencionar cuando entraron a la vista de la tienda, podría haber jurado que sus cabellos y los dobladillos de sus blusas bailaban en el aire. Hermes. ¿También puedes ver bajo la niebla? Preguntó aún molesto por lo del capítulo. Naruto solo se encogió de hombros, gracias al chakra la niebla no le afectaba. Recalcando Zeus tenía su perno fuertemente agarrado, pero con las miradas que le enviaban las moiras mejor lo pensó 2 veces. Como los demás, no vio ninguna razón para mantenerlos alejados. Siempre que no iniciaran ningún negocio divertido, eran bienvenidos en cualquier momento. Naruto asintió mientras no hicieran nada serían bienvenidos a su tienda. Ahora, tengo 2 rebanadas de bizcocho de miel ruso, bajó los platos y sintió una burbuja de emoción cuando las 2 mujeres de la izquierda y la derecha hicieron expresiones de ensueño mientras miraban sus órdenes. Sus tenedores encontraron su camino hacia sus manos como por arte de magia, y estaban cavando ansiosamente antes de que pudiera dejar el tercer plato sobre la mesa, y un pudín de caramelo pegajoso. Una mirada similar surgió de la mujer del medio y vio en su boca palabras silenciosas para sí misma. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Ciertamente lo haremos, murmuró, deslizando un trozo en su boca y dejando escapar un suspiro de placer. Los 2 a su lado estallaron en un ataque de risa, y la rupia los dejó para disfrutar de sus órdenes. A decir verdad, mientras regresaba al mostrador, había notado que más y más individuos y grupos similares, como las 3 mujeres, aparecían últimamente. Había estado sucediendo durante las últimas 2 semanas, durante momentos esporádicos del día. Había sentido algo extraño en todos ellos tan pronto como aparecieron cerca de la guarida, aunque sintió diferencias con la energía y la fuerza vital que corría por sus venas. Hades. ¿Tu tienda se convirtió en un lugar para las diferentes clases de ninfas? Preguntó secamente al rubio. Kurama. El Gaki tiene el hábito de atraer a todas las clases de personas, ya sean buenas o malas. Realmente nunca entendí cómo se hacía amigo de todos, contestó antes de que el rubio pudiese. A Zeus no le gustó cómo sonó eso. Por otro lado, Estia tomó nota de las cosas buenas que caracterizaban al rubio. Apolo continuó leyendo con todas las interrupciones. Nunca terminaría el libro. Algunas eran como las mujeres actualmente aturdidas con sus pedidos de pasteles, donde la energía natural dentro de ellas se sentía basada en el aire. Otros que vinieron se sintieron más conectados a la tierra, más energía tradicional como cuando manipuló Senjutsu. En el fondo de su mente, la energía le recordaba a los clones de Setsu creados a partir de las células del primer Hokage, aunque sin ninguna intención malévola o naturaleza maligna.
Todo lo que sintió fue positividad irradiando de ellos, y todos tenían un tinte verde en su piel que solo él notó. Aunque, no es que él dejara ver. Luego estaba el pequeño grupo de hace unos días con una energía que irradiaba como el mar, con un olor distintivo del océano y las playas perdurando en su persona. La mayoría de las veces, todos eran hermosos, todos poseían las apariencias de elfos a los que él también se acostumbraba cuando los saludaba y les servía. El 90% de las veces, eran mujeres, aunque ocasionalmente, uno o dos hombres aparecían por sus puertas. Comenzó con un individuo o un par de visitas todos los días, pero pronto Foxden se convirtió en un punto de acceso para las bellezas élficas. Cada día parecía que aparecían más y más. Afrodita. Yo soy más hermosa que esas simples ninfas, dijo guiñando un ojo. Artemis. Apolo continúa leyendo. No quiero escuchar a la pura, le ordenó a su hermano, que sin protestar obedeció la orden de Susis. Artemisa por un momento sintió que tenía que golpear a Apolo. Si era honesto, Naruto nunca imaginó que Foxden se convertiría en un punto de acceso para las ninfas de todas las cosas. Le tomó un par de visitas darse cuenta de lo que eran. Si tenía que poner dinero en ello, entonces las tres mujeres sentadas alrededor de la mesa debían haber sido Ernins, si lo que sentía era una indicación. El número de encuentros que había tenido con las ninfas no eran muchos y fueron esporádicos a lo largo de los años. Pensando en ello, la última vez que vio una ninfa fue hace más de 300 años, en algún lugar de Europa. Alemania si recordaba bien, o posiblemente Francia. 300 años. Gritó toda la sala en conjunto menos Kurama y Naruto, uno porque era del de quien hablaba y el otro porque sabía la edad de su antiguo recipiente. Naruto. Sí, ¿por qué? Preguntó ante las caras incrédulas de la mayoría. Demeter. Un humano no debería vivir tanto, gritó, pero luego tomó una pose pensativa. Debe ser por comer cereal. Hades. Loca. Aun comiera cereal no debería vivir tanto. Sin que nadie lo notara, Atena empezó a juntar cables sueltos. Con un momento de paz y todos dentro felices con sus órdenes, la rubia tomó una bandeja de repuesto y comenzó a moverse alrededor de las mesas, recogiendo los platos y tazas terminados. Gracias a que los primeros 3 meses fueron un éxito, Naruto decidió hacer algunos cambios en la cocina, es decir, para facilitar un poco las horas de trabajo de sus clones. Sus clones habían sido un regalo del cielo, y si no fuera por ellos, su menú para la guarida habría sido una fracción de lo que ofrecía, especialmente cuando se trataba de pasteles y postres. Entonces, instaló un lavavajillas y un lavavasos comercial, en lugar de limpiarlos todos a mano junto a los fregaderos. Hasta ahora, había hecho una gran diferencia. Siempre fue divertido ver cómo las cosas más pequeñas podían marcar la diferencia en el lugar de trabajo. Kurama. Sí, claro, regalo del cielo, querrás decir robados, dijo en un susurro a Naruto, y por una extraña razón que Hermes se sintiera orgulloso de un rubio con ojos azules. Estaba a la mitad de la habitación haciendo sus rondas, su bandeja llena de platos y tazas, cuando se encontró congelado en su lugar. Sus ojos parpadearon hasta la entrada de la guarida, flotando sobre la puerta. Lentamente, regresó al frente después de dejar la bandeja en la cocina y entregársela a un clon que lo miró con expresión seria. Cada clon detrás de él se había detenido, cada uno con una mirada similar en sus rostros. Ellos también lo sintieron. Soe. Sentir que... Habló la teniente de Artemisa sin recibir respuesta. Fue otra firma de energía. Sin embargo, esta era muy diferente de las ninfas que ocupaban sus mesas. No sintió ningún apego al aire, ni a la tierra, ni al mar. Era de naturaleza más oscura e hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. En resumen, la energía se sintió como la muerte. Hades. Pensó la mayoría de la sala mirando al nombrado, quien miró con curiosidad la pantalla. Mirando al otro lado de la habitación, el trío de ninfas también había sentido el poder que se acercaba, si la forma en que sus cuerpos se ponían rígidos. Sus ojos estaban muy abiertos como platos de comida, expresiones atascadas en una máscara de miedo y terror. Nadie más en la habitación parecía afectado, aunque no tuvo tiempo de determinar cómo o por qué cuando sonó la campana sobre la puerta, una ráfaga de aire frío entró en la habitación cuando un cuerpo entró. La persona en cuestión era un hombre, de pie aproximadamente a la misma altura que él y con la piel del color de la madera de teca. Sus ojos eran de un inquietante tono dorado, como la miel que ofrecía a sus clientes con su té y café. El largo cabello negro fluía por sus hombros, como una cortina de sombras que cubría parte de su rostro regio y de rey. Iba vestido inmaculadamente, con un traje que hacía que las estrellas de Hollywood de la televisión parecieran inadecuadas en comparación.
Al otro lado de la habitación, mientras se dirigía hacia el mostrador, algunas de sus clientas se dieron cuenta. Si el rubor que aparecía en sus rostros era una indicación, encontraron al hombre muy atractivo. Cuando llegó al mostrador, Naruto notó que el hombre miraba alrededor de la habitación, sin revelar nada con su rostro inexpresivo. Hades, al reconocer la descripción, se preguntó para qué lo había mandado. Los que no conocían quién era solo miraron con confusión la pantalla. ¿No era Hades entonces quién era? El hombre le hizo sentirse un poco nervioso, aunque exteriormente no lo demostró. Cualquiera que emitiera una sensación de muerte necesitaba ser vigilado de cerca, especialmente alrededor de tantos civiles que no sabían nada. Miró a las 3 ninfas por el rabillo del ojo, aunque notó que el hombre también los miraba brevemente. Los 3 tragaron saliva visiblemente y, para sorpresa de Naruto, le dieron al hombre una pequeña reverencia, a pesar de estar sentados. ¿Quién es este tipo?, pensó, antes de poner una sonrisa. Nosotros también queremos saber, pensó la mayoría de la sala. Bienvenido a Foxden, le dio la bienvenida Naruto, poniendo fin al silencio y captando la atención del hombre. Como hacía con cada cliente, sacó un menú y se lo ofreció al hombre elegantemente vestido. Sin embargo, a diferencia de todos los demás que entraron por sus puertas, el hombre no tomó el menú. En cambio, miró a Naruto, luego miró en la vitrina donde se presentaban al público muchos de los pasteles de la guarida, y luego volvió a mirar a la rubia. ¿Es usted el dueño de este establecimiento? Su voz era rica y aterciopelada. Era tan suave que la rubia podía imaginarse la voz perteneciente a un club azul, haciendo que las mujeres se desmayaran y se balancearan con sus melodías aterciopeladas. Kurama, ¿en serio no tenías algo mejor que pensar?, le preguntó haciendo enrojecer al rubio shinobi. Lo soy. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? El hombre asintió, entrelazó los dedos y los colocó sobre la encimera. Puede. Mi nombre es señor Black. Estoy aquí representando a un cliente, si lo desea, que desea reservar su establecimiento en privado por una tarde. Las cejas de Naruto se arquearon con sorpresa. Esta fue la primera vez. En realidad, a decir verdad, no se había planteado la idea de que los clientes alquilaran el espacio de forma privada por una tarde o una noche. En serio, el hombre asintió, su rostro permaneció impasible mientras el oro miel se mezclaba con el azul. Mi cliente se ha enterado de su establecimiento y escuchó las críticas entusiastas de los miembros de su familia que ya lo han visitado. Alcanzó su punto máximo debido a eso, y ella desea visitarlo para ver si el boca a boca es cierto. El rubio asintió, aunque adoptó una mirada confusa. Bueno, eso es genial y todo, pero ¿por qué necesita alquilar todo el lugar? ¿No puede visitarme durante mis días regulares? La lista cuando estamos abiertos se muestra en la ventana de la derecha al entrar. Desafortunadamente no, debido a ciertas limitaciones de tiempo. El hombre conocido como señor Black respondió de inmediato como si esperara la pregunta. Mi cliente es una mujer ocupada, que tiene importantes deberes y responsabilidades que ella también debe ver, en estos meses en particular. El hombre cambió de postura, metió la mano en el bolsillo y sacó un cheque. Su lugar de trabajo actual puede ser bastante lento. Frotándose la parte de atrás de su cabeza, Naruto supuso que podía entender el razonamiento, aunque alquilarlo para una persona parecía un poco exagerado. ¿Quién era esta persona de todos modos? ¿Algún tipo de director ejecutivo de alguna corporación importante? ¿O quizás alguna princesa o reina de visita? Estaba seguro de que todavía no tenía ningún miembro de la realeza visitando su pequeño café. Al menos, ninguno que él conociera de todos modos. Sin mencionar, si este tipo que sentía que la muerte estaba trabajando para alguien, eso significaba que la mujer a la que se refería también tenía el mismo tipo de sentimiento. Tarareando para sí mismo y golpeando con los dedos el mostrador, el señor Black esperó pacientemente a que Naruto hablara. Entonces, ¿es una persona alquilando el lugar? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Seré el servicio de una persona si acepto? 2. Su marido vendrá con ella. Con esto Adesa se hizo una idea de quién lo mando si ella alquiló el lugar para los dos. Pronto estaría en ese establecimiento. Demeter también se dio una idea de quiénes estaban hablando y la idea no le gustó en absoluto, su hija Persefone y su esposo Hades. El rubio suspiró mientras la imagen que se formaba en su mente se volvía más clara. Está bien, supongo que tiene sentido. ¿Quieren un espacio privado para disfrutar de su comida? Eso es correcto. Haciendo un gesto para que su visitante esperara un momento, el rubio desapareció en la trastienda. Al poco tiempo, regresó, esta vez con un libro rojo en sus manos, que se reveló como un diario de negocios.
No debería ser un gran problema, siempre y cuando me den algo de tiempo para advertir a mis otros clientes. Esta es la primera vez que hago algo como esto desde que abrí. Sacó un bolígrafo de debajo del mostrador y lo sostuvo listo en la mano. ¿Tu cliente tenía una cita en mente? Ella lo hizo. Le gustaría el 14 de febrero. El 14 comenzó Naruto, comenzando a hojear las páginas antes de detenerse un momento después. Le dio al hombre una mirada inexpresiva. ¿El 14 de febrero? Eso es correcto. Entonces, día de San Valentín. Una vez más, eso es correcto. Dejando su bolígrafo, Naruto le dio al llamado señor Black una mirada escéptica. Este tipo no podría hablar en serio, ¿verdad? Déjame aclarar esto. Tu cliente quiere reservar en privado mi café para una tarde en el día de San Valentín de todos los días. Uno de los días potencialmente más ocupados del año para alguien como yo. Que también será mañana. El rubio shinobi sintió ganas de retorcerle el cuello al chico cuando asintió. Eso es correcto. Por lo tanto, ¿por qué me dieron esto? Levantó la mano con el cheque aún descansando en su agarre y lo colocó sobre el mostrador. Mi cliente es del tipo comprensivo, y para compensarlo por su tiempo y su disposición a aceptar en poco tiempo, se me permitió ofrecerle un cheque en blanco. Apolo, ¿soy yo o el chico tiene tendencias de querer matar a alguien? La pregunta hizo que todos voltearan a ver al rubio, quien se incomodó para gracia del zorro. Naruto. No es mi culpa, esos son mis acciones de hace unos meses, dijo en su defensa. Naruto parpadeó sorprendido e inclinó la cabeza cuando miró el cheque. Fiel a las palabras del señor Black, la parte del cheque que mostraba la cantidad de dinero estaba en blanco de cualquier escritura, mientras que una firma muy bien escrita estaba presente en la esquina inferior. ¿Su cliente se lo toma en serio? Lo es. Es una dama de buen gusto y no es del tipo que visita el establecimiento promedio. Que ella venga a su negocio y traiga a su esposo con ella es un gran honor. El rubio notó la forma en que el hombre elegantemente vestido hizo cumplir la última parte de su oración. Entonces, ¿puedo escribir cualquier cantidad aquí? El hombre asintió con la cabeza, así que preguntó, ¿podría escribir algo como $1.000.000 y eso no sería un problema? Artemisa, es avaricioso, dijo Bon algo de decepción la pelirroja. Hades volteó a ver al rubio analíticamente. Se le dio la oportunidad de conseguir la cantidad de dinero que quiera que hará. Observando al señor Black de cerca, el hombre se apartó un mechón de cabello de la cara, sus ojos dorados se clavaron en los suyos con algo parecido a la diversión. ¿Señor Uzumaki? Naruto asintió y dejó que el hombre continuara. Todo lo que diré es que el dinero no es un problema para mis clientes. Indique su precio, e informaré a mi cliente que lo estará esperando mañana sin demora. El shinobi rubio no pudo evitar silbar, tanto de asombro como de diversión. Quienquiera que fueran, debían tener bolsillos que se hundieran profundamente en la tierra si podían lanzar palabras como esas. Frotándose la barbilla mientras dejaba que la información se hundiera, ignoró la mirada inexpresiva del señor Black mientras el hombre esperaba una respuesta. El rubio shinobi de antaño no estaba preocupado cuando se trataba de dinero. En lo más mínimo. A lo largo de los años de su existencia, Naruto había hecho lo inteligente y había guardado un pequeño nido de huevos a un lado que con el tiempo comenzó a crecer y crecer. Fueron los efectos secundarios de convertirse en un adulto responsable. Cuando se decidió su decisión de venir a Nueva York y establecer una tienda, se metió en esos ahorros y consiguió todo lo que necesitaba. Su casa. La guarida del zorro. Todos los electrodomésticos y muebles. Por no hablar de todos sus ingredientes. Si era honesto, cuando todo estuvo sumado, no se había roto la punta del iceberg de la fortuna en la que estaba sentado. Rara vez lo tocaba y lo tenía todo escondido en un lugar que solo él conocía. Todo lo que hizo con Foxden fue a una cuenta bancaria que abrió antes de llegar. No podía parecer demasiado sospechoso. Por otra parte, estoy dirigiendo un negocio y esa es toda una tarde de ingresos que no me llegan. $1 millón es demasiado, incluso si sus bolsillos son demasiado profundos para que tengan sentido. No quería parecer demasiado codicioso, pero si le estaban ofreciendo la oportunidad de llenar su billetera, ¿por qué no? No se exageraría demasiado. $10.000 y tienes un trato. Parecía una pregunta justa. En la sala parecían un poco sorprendidos por la decisión del chico. Artemisa, aún hay esperanza, se recompuso de su decepción anterior. Zoe. Tal vez no sea como los demás hombres, pensó sin saberlo dejando caer su guardia ante el rubio al igual que la mayoría de las cazadoras. Escondiendo su sorpresa, vio como el señor Black sin pestañear y sacó una elegante pluma estilográfica Montblanc de su bolsillo interior. ¿Está hecho de oro de verdad?
¿Qué tan elegante es esta gente? Garabateando la cantidad en el cheque, el señor Black lo miró directo a los ojos, ofreciéndole el cheque al barista rubio. Tomándolo y dándole un vistazo, Naruto le sonrió al señor Black, espero que esto no rebote. Eso sería vergonzoso después de todo lo que el hombre le acaba de decir. El señor Black no reaccionó. Permaneció completamente impasible cuando respondió. Créame, señor Uzumaki, no lo hará. Si tú lo dices. Echando un vistazo al nombre escrito en el cheque, levantó una ceja, señora Peunderil. ¿Puedo preguntarle cuál es su nombre de pila? Me gusta saber los nombres de las personas a las que estoy tomando el dinero. Hades. ¿En serio Underil? Solo espero no elija un nombre ridículo para él, pensó sin mucha esperanza el rey del inframundo. Ya habían avergonzado a varios en la sala, ahora tocaría él. La respuesta era más que obvia. Girando el cuello, un sonido distintivo hizo que el misterioso señor Black suspirara cómodamente antes de responder. Mañana obtendrá sus respuestas. Hasta entonces, todo lo que necesita saber es que mis clientes llegarán mañana a las 4 p.m. Quédate, no lo sé. Sin embargo, te recomiendo que te prepares bien. Se sabe que la señora Underil es exigente si los chismes que ha escuchado sobre tu comida tienen algo que ver. Se inclinó, y Naruto reaccionó haciendo lo mismo, ella es golosa que avergüenza a muchos, aunque puede ser exigente. Tiene grandes expectativas. ¿Está bien? Naruto se frotó la barbilla, una expresión pensativa se apoderó de él. Si ella tenía grandes expectativas, entonces tendría que sacar algunos conejos de su sombrero. Tan seguro como estaba de que su menú les dejaría boquiabiertos, podía preparar algunos platos especiales para sus invitados. Si estaban dispuestos a desprenderse de $10.000, entonces él les daría el valor de su dinero. Un par de ideas flotaban alrededor. Podría divertirse mucho con esto. Tenía algunos platos en la tubería que podría probar mañana. ¿Hay alguna restricción dietética que deba conocer? Ninguno. ¿Alguna preferencia que deba conocer? Una vez más, el señor Black negó con la cabeza. Bueno, eso facilitó las cosas. Está bien entonces. En ese caso, tienes un trato. El rubio extendió su mano hacia el hombre, dígale al señor y la señora Underil que prepararé algunos especiales solo para ellos. Me aseguraré de que obtengan el valor de su dinero. Fueron necesarios unos momentos de silencio antes de que el señor Black respondiera. El hombre le dio un firme apretón de manos, y Naruto no pudo evitar notar lo frías que estaban las manos del hombre. Se sentían como cúbitos de hielo. Transmitiré el mensaje. Hades. En el inframundo nunca llega el sol, por lo que es de suponer que es más frío abajo que en la superficie, explicó al rubio, quien parecía genuinamente interesado en el tema. Asintiendo, la rubia se guardó el cheque en el bolsillo. Antes de que el hombre se fuera, volvió a hablar. ¿Puedo traerle algo antes de que se vaya? El señor Black estaba preparado para darse la vuelta y marcharse en cualquier momento, pero no podía negar que el olor que irradiaba Foxden era celestial. Miró al otro lado de la habitación, ignorando las formas temblorosas de las ninfas, y miró lo que algunos de los mortales comían y bebían. No había visitado un café en el mundo mortal en décadas. Sus ojos parpadearon hacia el gabinete con los pasteles, concentrándose en el pastel de chocolate en el extremo izquierdo. Su lengua lamió el borde de su boca. Eso se ve bien. Enderezándose la corbata, su voz era baja, casi un susurro. Tomaré una rebanada de pastel de chocolate para llevar y un café normal sin azúcar. Ya viene. Día de San Valentín. Querida, ¿no puedes hablar en serio?, murmuró Hades, en voz baja mientras sus ojos oscuros captaban el marco naranja que envolvía el frente del edificio. Nunca había visto algo tan espantoso y deliberado en siglos. Era como un monstruoso faro de color y demasiado brillante para su rico gusto. Al estar en un entorno donde los colores más brillantes eran los carmesíes brillantes y los amarillos oscuros que emanaban de los ríos de lava que corrían por el inframundo, podía decir que si alguna vez encontraba algo de ese tono enfermizo de naranja en cualquier lugar cerca de su casa, enviaría profundamente en el tártaro. Nunca volvería a ver la luz del día si se salía con la suya. ¿Quién en su sano juicio pintaría el frente de su negocio de naranja? Naruto. Yo por supuesto, respondió a la pregunta del libro, haciendo que Hades ponga los ojos en blanco. Hades. Ya supe quién. Demeter. ¿No crees que exageras mandar al tártaro algo solo porque esa naranja neón?, preguntó a Hades, quien se encogió de hombros. Él haría eso. De pie a su izquierda, su esposa de casi 5000 años estaba en toda su excepcional belleza y gloria, con una variedad de bolsas de compras de todas las formas y tamaños en sus manos.
Perséfone era tan hermosa como el día en que la vio por primera vez, más que esa molesta diosa del amor en su opinión. La flor brillante del inframundo, su sola presencia sacó a relucir un lado del hijo mayor de Cronos que pocos llegarían a ver. Cuando llegó el momento de separarse y llegó su momento de regresar al Olimpo, fue como si la alegría y la felicidad que traía consigo se evaporaran, dejando nada más que sus pensamientos oscuros y los lamentos omnipresentes de aquellos dentro de los campos de castigo. Sintió a su esposa inclinarse hacia él, la coronilla apenas le llegaba al hombro. Incluso usando esas ridículas botas de tacón que ella eligió usar en sus salidas al mundo de los mortales, él la dominaba como lo hacía con la mayoría de la gente. Él no lo demostró, pero estaba decepcionado de que ella no estuviera usando el vestido negro que solía usar mientras estaba en el inframundo. El que ondeaba alrededor de su cuerpo como humo y desprendía un aura de misterio. Milenios desde el día en que se casaron y su esposa todavía era capaz de hacer hervir de deseo su icor divino. No seas aburrido, Hades. No hay nada de malo en agregar un toque de color a una paleta que de otro modo sería aburrida. Un bufido salió de Hades, Perséfone, un toque de color es pintar el marco de una ventana de rojo, o un buzón de un tono de azul. Un toque de color no es pintar el exterior del edificio del tono de naranja más espantoso que se pueda imaginar. Hades. Exacto, yo no comprendo tu gusto por ese color, le dijo al rubio. Naruto. No te preocupe, me termino gustando ese color por el hecho de que nunca pude comprarme algo que no sea un mono naranja neón, dijo para el horror de la sala. Oh bueno, eso fue cuando era un niño, dijo, haciendo suspirar de alivio a Muchoa, incluyendo a Zeus, que con solo imaginarse vistiendo un mono naranja hizo que sintiera lástima por el rubio. Sea como sea, me gusta. ¿Te gustaría? ¿Estás dudando de mis gustos? Nunca, querida. Simplemente estoy mostrando cuán diferentes son nuestras preferencias de color. Vestido con uno de sus mejores trajes para su día en el mundo mortal, el dios del inframundo no había podido ocultar su escepticismo cuando su esposa le informó de sus planes para el día de San Valentín. Si el dios mayor era honesto, no veía el sentido del día de San Valentín. Fue una pequeña y tonta fiesta mortal que usó a ese terrible hijo de Afrodita y Ares como mascota. La diosa del amor ya era bastante mala en las raras ocasiones en que él entraba en contacto con ella, pero su hijo era igualmente malo. La única diferencia entre ellos era que Afrodita sabía dónde estaba la línea cuando se trataba de su familia olímpica. Eros, por otro lado, tenía la costumbre de olvidar que existía la línea. Siendo uno de los pocos dioses que podían infundir miedo genuino en los corazones de un olímpico como Zeus, Demeter era gracias a los poderes que le otorgó Afrodita. Hades siempre mantuvo un ojo abierto si descubría que Eros estaba cerca y en el vecindario. Esas flechas suyas impuestas por el amor podrían hacer más daño que bien. Por algún milagro divino, el hijo de Afrodita sabía que no debía pelear con él, aunque no podía negar que una parte de él deseaba que el pequeño querubín con alas de paloma lo intentara. Oh, la satisfacción que obtendría al vencer esa pequeña molestia en el tártaro sería legendaria. Afrodita, mantente alejado de mi hijo. Hades, haz que él no se me acerque. Volviendo al punto del día de San Valentín, Hades no entendía por qué necesitaba mostrarle a su esposa cuánto la amaba en ese día en particular. Durante los 6 meses del año que Perséfone estuvo en su abrazo, trató de demostrarle todos los días cuánto la amaba. Por supuesto, hubo pasos en falso en el camino y el tiempo que pasaron juntos había sido una experiencia de aprendizaje para ambos. Su corazón negro inmerecido amaba a su reina y esposa hasta el tártaro y de regreso. No necesitaba unas vacaciones tontas para mostrarlo en exceso. Bueno, ¿entramos?, preguntó Perséfone, sus ojos llorosos y dorados señalando silenciosamente la puerta principal sin darse cuenta de sus pensamientos. Suspirando, el dios del inframundo supo que no había forma de evitarlo. Muy bien. Perséfone infló sus mejillas con molestia, podrías intentar sonar entusiasta. Ese era mi entusiasmo. Su respuesta solo sirvió para sacar un gemido de su esposa. Cruzando los brazos sobre el pecho, sus pupilas oscuras parpadearon en el rabillo del ojo, mirando en dirección al Empire State Building. Un ceño fruncido empañó su rostro, y una de sus manos se apretó en un puño. Aunque el Olimpo envuelto por la niebla de la vista de los mortales, Hades podía sentir su presencia sobre el famoso rascacielos. La casa del panteón griego nunca ha sido un hogar para él, ni le dio la bienvenida como lo hizo con el resto de su familia. Al estar cerca de su puerta, nunca dejaba de despertar viejos y amargos sentimientos.
Su supuesta familia fue la que lo convirtió en la persona que era, manteniéndolo a distancia en todo momento y nunca confiando en él de la misma manera después de la titanomaquia. Su templo debería haber estado en el Olimpo, al igual que sus hermanos y hermanas fueron construidos en su superficie. Demonios, Poseidón tenía uno en el Olimpo y dentro de la Atlántida. No había forma de saber cuántos ese idiota tenía Zeus. El caso era que ayudó a convertir al Olimpo en lo que era, y debería haber sido reconocido por eso como el resto de ellos. ¿Por qué no pudieron irse a otra ciudad? Antes de que Hades pudiera dejar que sus pensamientos comenzaran a correr, la mano pequeña y suave de su esposa se entrelazó entre sus dedos. El contacto fue suficiente para detener esos pensamientos. Deja de pensar en ellos. Yo no lo estaba. Él no luchó contra su agarre cuando ella apartó su mano de sus brazos cruzados. Si tú fuiste. Una punzada de simpatía recorrió el pecho de Perséfone. La diosa de la primavera había aprendido los signos reveladores de su marido a lo largo de los milenios. Sabía que algo lo estaba molestando como un hoyo en su estómago. Sé que no te gusta estar tan cerca del Olimpo y despierta viejos sentimientos y rencores, pero hemos tenido un buen día hasta ahora, ¿no es así? Le tomó un momento, pero Hades asintió brevemente. Bien, me alegro. No lo estropeemos con malos sentimientos. Su expresión se suavizó. No es que no haya disfrutado nuestro tiempo hoy. Lo he disfrutado, lo prometo. Le dio un ligero apretón en la mano y sintió que las comisuras de su boca se contraían cuando ella sonrió ante el gesto. No veo por qué no pudimos haber ido a otro lugar. ¿California? ¿Boston? Incluso Miami habría sido un cambio bienvenido. La esencia de mis hermanos y la clase de Zeus se puede sentir en todo Nueva York. Me sorprende que todavía no me he encontrado con uno de ellos. Un suspiro escapó de sus labios. Perséfone dejó caer sus bolsas y entrelazó sus brazos alrededor del cuello de su esposo. El gesto fue suficiente para sentir que Hades inclinaba su cuerpo hacia ella, abrazando el calor que ella le brindaba. A pesar de la diferencia de tamaño en su apariencia, la reina del inframundo demostró que era más fuerte de lo que parecía. El día de hoy se trata de nosotros. No lo hagas por ellos. Hades permaneció en silencio por un par de momentos, dejando que sus palabras se hundieran. Lo sé, y lo intentaré. Eso es todo lo que pido. De puntillas, Perséfone le dio un suave beso en la pálida mejilla de su esposo. Sácalos de tu mente y disfruta de este lugar conmigo. He escuchado grandes cosas al respecto. Incluso Thanatos me dijo cuánto disfrutó la comida aquí. Las migas de su pastel de chocolate todavía estaban en la comisura de sus labios cuando vino a confirmar la reserva. Supongo que si Thanatos lo disfrutó, entonces vale la pena intentarlo, admitió Hades. Como la mayoría de los dioses y diosa de su familia piadosa en constante expansión, su lugarteniente era quisquilloso con la comida y, como él, tenía un rico gusto en lo que respecta a la cocina mortal. Si Thanatos disfrutó de lo que comió, entonces no podría haber sido horrible. Sin embargo, todavía se mostraba escéptico sobre el tipo de hombre que pintaba parte de un edificio de naranja. Chilló cómicamente un indignado rubio. Dirige el camino, mi amor. Perséfone sonrió a Hades, la contracción de sus labios se fortaleció hasta que una pequeña sonrisa adornó su rostro a menudo ceñudo. Empujando la puerta para abrirla, el sonido de la campana sonó cuando entraron. Al igual que sus compañeros inmortales, una ola de calidez los envolvió, y Hades vio cómo su esposa se relajó visiblemente y juntos observaron la habitación. El rico olor a café impregnaba el aire, recordándole las mañanas que su esposa lo despertaba con su mezcla favorita de café. La habitación era más grande de lo que ambos esperaban, con mesas y sillas a cada lado, con una mesa singular con 2 sillas en el medio de la habitación. Ustedes deben ser los Underils. Ambos pares de ojos miraron hacia el mostrador, donde estaba el dueño que esperaba pacientemente. ¿Los Underils?, pensó Hades, poniendo los ojos en blanco ante el apellido que Perséfone les había dado. A su esposa le encantaba idear nuevos alias para ellos durante asuntos como este. Saliendo de detrás del mostrador, Naruto extendió su mano hacia Hades, con una agradable sonrisa en su rostro mientras saludaba a la pareja de inmortales. Me llamo Naruto Uzumaki, el dueño de Foxden. Lo primero es lo primero, me gustaría agradecerle por interesarse en mi humilde establecimiento. Cuando su representante vino ayer, casi no lo creí. Pensé que estaba bromeando con primero, pero puedo ver que estaba diciendo la verdad. Es un placer conocerlos a ambos. Al estrechar su mano, Hades notó el firme agarre que le dio el rubio y sintió que su esposa se adelantaba y le ofrecía la mano.
Sin embargo, en lugar de estrecharle la mano, Naruto la tomó suavemente y le dio un suave beso en los nudillos. El acto fue suficiente para que Perséfone ampliara su sonrisa. Le gustaba un mortal con modales. Él también es muy agradable a la vista, pensó Perséfone. Una cara hermosa y un cuerpo muy bonito, si la forma en que la ropa se ajusta a su cuerpo es una indicación. Ella no era Afrodita, pero podía mirar escaparates de vez en cuando. De nada, y me alegra que hayas aceptado mi oferta. Lamento la poca antelación, pero las noticias no tienden a viajar a nuestro lugar hasta mucho más tarde, aunque he escuchado nada más que cosas buenas de este lugar. Si le había dicho a Thanatos que no, entonces Perséfone planeaba envolverlo en la niebla y hacer que sucediera de cualquier manera. Soy Penélope Underhill, y este es mi esposo, Ankh Underhill. Hades. Ankh, ¿en serio? Pensó mirando como la mayoría de las personas de la sala trataban de contener la risa y falban estrepitosamente, ¿así se escribe? Perséfone ignoró rápidamente la mirada que le estaba dando su esposo. Bueno, ven y toma asiento. Metiendo la mano detrás del mostrador, sacó 2 menús y se los ofreció a la pareja de dioses. Ponte cómodo y te daré un par de minutos para que mires el menú. Hizo un gesto hacia su mesa. Además, para que sepan, tengo algunas ofertas especiales del día preparadas para ambos. Piense en ello como mi forma de asegurarme de que obtengan el valor de su dinero hoy. Los leeré cuando tome sus órdenes. Gracias, eso suena delicioso, respondió Perséfone, la emoción rebosaba mientras se preguntaba qué había preparado Naruto para ellos. Suavemente, llevó a su esposo a su mesa, con el dios del inframundo mirando a Naruto por el rabillo del ojo. Poniéndose cómodas y descartando su abrigo, Perséfone miró a su esposo, ¿y? ¿Qué piensas hasta ahora? El dios del inframundo se dio cuenta de la emoción en la voz de su esposa. Ella lo miró expectante, sin probar nada en el menú, todavía no puedo emitir ningún juicio. Cuando su esposa le frunció el ceño, suspiró internamente e hizo un cambio en su respuesta. Parece adecuado. El lugar tiene un ambiente agradable. El rico olor a café es agradable, lo admito. Como se sospechaba, su rostro tenía un 80. Sabía que te gustaría. La diosa de la primavera sonaba muy complacida consigo misma. Hay mucho para elegir aquí. No estoy seguro de por dónde empezar. El comienzo sería suficiente. Una patada en la espinilla debajo de la mesa lo obligó a gruñir. No seas sarcástico, mi amor. Es impropio de tu parte. Perséfone permaneció concentrada en el menú, con una sonrisa de satisfacción plasmada en su rostro. Hades podía ver sus ojos en acción, tomando todas sus opciones. Me pregunto qué especiales hizo para nosotros. Todo es muy intrigante. Yo también siento curiosidad, respondió Hades. Una expresión de molestia apareció en su rostro. ¿Fue Ankh lo mejor que se te ocurrió? Es un bonito nombre. Es un nombre tradicional en el mundo de los mortales. La diosa miró hacia arriba. ¿Hay algo mal en mi elección? Nada, pero no veo por qué no podemos usar nuestros nombres reales. Porque ninguna mujer mortal que se precie pondría a su hijo el nombre del dios del inframundo. Nombra a un mortal que lleve tu nombre, y podemos irnos a casa ahora mismo. Cuando no habló, la sonrisa de Perséfone ganó satisfacción. Dejo mi caso. Ahora, menos melancólico y más elección. ¿Entendido? Permaneciendo en silencio, Hades abrió el menú y dejó que sus ojos oscuros examinaran el contenido. Dejaría que Perséfone se divirtiera. Su esposa parecía emocionada durante su juerga de compras temprano en la tarde. Parece que hay algo para todo aquí, murmuró, levantando la mano para pasar su aceitoso cabello negro hacia atrás. Debe pasar por ingredientes como que pasen de moda si ofrece todo lo que dice que hace. Debe estar bien para pagarlo. Como el miembro más rico de su familia olímpica, llámelo curioso si se pregunta cómo un mortal puede permitirse una selección tan masiva. La mayoría de los lugares que conocía no proporcionaban ni un tercio de lo que el dueño rubio ofrecía a su clientela. ¿Hizo todo lo que estaba listado en el menú? Si no es así, entonces debe tener docenas de proveedores en proceso. Su flujo de caja debe ser una ola constante. No pudo evitar su forma de pensar. Como dios de las riquezas, despertó su curiosidad. Concéntrate, Hades. Elija algo antes de que su esposa lo llame. La mayoría de la sala tenía esa duda como el mortal le hacía para pagar todo. Mientras Hades estaba ocupado reflexionando sobre sus pensamientos, Perséfone estaba ocupada mordiéndose las comisuras de la boca. No podía decidir lo que quería. Todo sonaba tan bien. ¿Dónde empezar?
Si no hubiera sido por la noticia de que Hermes, quien estaba entregando un paquete a Hécate en su residencia dentro del inframundo, no hubiera escuchado ni un pío sobre Foxden. Las noticias tendían a llegar al inframundo más lento que la mayoría, aunque cuando le preguntó por qué no había oído hablar antes de que existiera un lugar así, notó que Hermes comenzaba a moverse incómodo. Seguramente, valía la pena escuchar sobre cualquier lugar que atrajera la atención de múltiples atletas olímpicos. A pesar de no ser un olímpico, ser uno de los hijos mayores de Zeus, así como la reina del inframundo tenía sus ventajas. Basta decir que pasaron 5 minutos antes de que Hermes derramara todos los chismes sobre el Olimpo. Su tiempo en el inframundo le había proporcionado muchos medios para sacar la información de su rehén involuntario. Para cuando dejó libre a su hermano pequeño, Perséfone estaba internamente furiosa. Se formaron grietas en el piso de mármol del palacio de su esposo mientras ella regresaba a sus aposentos. Esa maldita Afrodita. Afrodita. Yo. Parpadeó el amor. Oh, ella sabía que la diosa del amor podía ser mezquina, pero lo estaba pidiendo ahora. Afrodita había hecho todo lo que estaba en su poder para evitar que la información llegara a la reina del inframundo, y Perséfone sabía por qué. Su pequeña rivalidad que comenzó con Adonis hace tantos años continuó atormentándolos hasta el día de hoy y solo empeoró con el paso del tiempo. Las dos diosas solían ser buenas amigas, pero estos días después del incidente de Adonis, su relación nunca se recuperó. Los dos siempre estaban tratando de superarse en una variedad de formas, hasta el punto de que los otros dioses simplemente los pasaban por alto. Las acrobacias que se hacían el uno al otro eran legendarias. Sin embargo, cuando uno de los sirvientes de su madre le informó por mensaje de Iris que la diosa del amor planeaba visitar y pasar la noche en Foxden con las delicias del dueño, la diosa de la primavera no pudo evitar arruinar sus planes. El día de San Valentín fue un gran día para Afrodita, y Perséfone no pudo evitar sonreír ante la satisfacción de negarle a la diosa del amor lo que deseaba. Incluso si fuera solo por un día. No podía sentir la esencia de las diosas del amor en ningún lugar cerca de Foxden, lo que significaba que aún no se había detenido. La expresión de su rostro no tendría precio. Afrodita resinó los dientes. Ella había arruinado los planes de su otra yo y por consecuencia de ella obtendría venganza si eso haría. Naruto por su parte agradeció a Kami de que Perséfone haya interferido. Ay no, se estremeció, no quería pensar en lo que hubiera pasado. Cuando pasaron 5 minutos, los dos dioses sintieron que su anfitrión aparecía junto a ellos, su cuaderno y bolígrafo en la mano, mientras les dirigía una cortés sonrisa. Entonces, antes de tomar sus pedidos, ¿le gustaría que le lea los especiales? El rubio parecía complacido consigo mismo. Sí, por favor, respondió Perséfone, seguido de un asentimiento de Hades. No podía esperar. Bueno, comenzó Naruto, para este día especial, he preparado 3 platos diferentes para ti, todos recién horneados hoy. El primero de ellos es una tarta de cuajada de toronja con crema batida de manzanilla. El ojo de Perséfone se ilumina, seguido de una entrada audible de aire. El segundo es un pastel de té de higos y almendras con un glaseado de miel de coco. Finalmente, dado que es el día de San Valentín, pensé que la tercera opción debería estar relacionada con el tema del amor, así que preparé un pastel napolitano de fresas bañado en chocolate. Hades tarareó mientras se recostaba en su silla. El dios del inframundo no lo admitiría en voz alta, pero las opciones que se les presentaron sonaban muy apetitosas. Si el mortal preparaba tales platos para ellos, y si le gustaban, estaría dispuesto a dejar una generosa propina para el hombre, a pesar del dinero ya provisto. A pesar de su reputación, Hades elogió el trabajo duro y la dedicación. Mirando a su esposa, Perséfone estaba prácticamente brincando en su silla, sus ojos se iluminaron como fuegos artificiales. Naruto. Ay, gracias, dijo dramáticamente para vergüenza del rey del inframundo. Si los platos eran la mitad de buenos de lo que sugerían los chismes, Perséfone contempló la posibilidad de arrastrar al hombre al inframundo y hacer que se instalara solo para ella. Tenía un lugar en mente junto a su famoso jardín. De esa manera, ella y su esposo podrían recibir sus órdenes en la veranda con vista a los campos de Aspodel. Sus compañeras diosas podrían no estar contentas con el cambio de ubicación y eso significaba que tendrían que obtener el permiso de su esposo para ingresar a su reino si querían visitarlo. Naruto. Eso ya no sonó tan bien, dijo para diversión de Hades, y los demás ya se imaginaban al chico siendo arrastrado por Perséfone. Al ver la emoción de su esposa, cerró su menú de golpe y miró a su esposa directamente a los ojos. En ese caso, tomaremos los 3. Mi esposa y yo compartiremos un plato de cada uno de sus especiales entre nosotros.
Naruto asintió y lo anotó en su libreta. Su sonrisa se ensanchó cuando vio que Perséfone se inclinaba por encima de la mesa y tomaba la mano libre de su marido entre la suya. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Hades y guiñó un ojo en dirección a su esposa. Fue hermoso ver lo enamorados que estaban los dos. Tenía la sensación de que el marido era del tipo que iría y volvería a la luna si eso hacía feliz a su esposa. Ustedes son una pareja dulce. Es muy amable por tu parte decirlo, respondió Perséfone, trazando con el pulgar la piel pálida de su marido. Él puede ser tan terco como una mula cuando quiere, y más malhumorado que un toro que ve rojo, pero en el fondo mi esposo es un blando. No hay suficientes personas que tengan la suerte de ver ese lado de él, pero yo sí. Le dio a su marido un apretón tranquilizador. No ha sido fácil, pero hemos estado casados durante mucho tiempo y superamos obstáculos que harían que la mayoría lo abandonara. Espero que sepa cuánto he llegado a amarlo. La expresión del dios de los inframundos se suavizó aún más. Lo hace. Tienen suerte de tener el uno al otro, respondió Naruto, su mirada girando y mirando por la ventana a la gente que caminaba por la acera al otro lado de la calle. La mayoría de la gente en estos días no parece entender lo precioso que es el matrimonio, especialmente cuando aparece la persona adecuada. Brinda la oportunidad de crecer en el altruismo al servir a su esposa o esposo, ya cualquier hijo que provenga de la unión. Es más que una unión física, es también una unión espiritual y emocional. Ambos inmortales lo miraron con leve sorpresa. Ambos miraron sus ojos azules y notaron una tristeza dentro de ellos. ¿Algún niño? Ambos asintieron. Una hija, respondió tranquilamente Hades, todavía mirando a la dueña rubia con una mirada inquisitiva. ¡Qué lindo! ¿Estás casado? La pregunta vino de Perséfone. Justo ante sus ojos, notó que sucedía un cambio momentáneo con la dueña rubia. Como si una puerta hubiera sido entreabierta, seguida de una ola de tristeza resonando brevemente en su persona, y su rostro adquirió una mirada lejana mientras una triste sonrisa se apoderaba de él. Perséfone casi deseó no haber preguntado, ¿viudo? Oh, su voz era tranquila, lo siento. No había tenido la intención de despertar viejos sentimientos. Ser tan joven y ya viuda debe haber sido difícil. Parecía apenas tener más de 20 años. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el rubio se sacudiera la tristeza, su sonrisa volviera a la normalidad y agitara una mano en el aire. No lo estés. Fue hace mucho tiempo. Verlos a los dos juntos me recuerda mi tiempo con mi esposa, y cómo desearía que estuviéramos más tiempo juntos. La extraño mucho. Volvió a subir su blog de notas y su bolígrafo. Ahora, sigamos con sus órdenes, ¿de acuerdo? ¿Qué les gustaría beber a los dos? Oh, es cierto. Todavía tenían sus bebidas a la orden. Soltando las manos de su esposo, Perséfone echó un vistazo al menú por última vez antes de saber con seguridad lo que quería. Me encantaría uno de sus coconut and vanilla capuchinos, por favor. Suena delicioso. Asintiendo con la cabeza, Naruto se volvió hacia Hades. ¿Podrías servir algo un poco más fuerte?, preguntó Hades. Las bebidas calientes ofrecidas en el menú sonaban bien, pero el dios mayor deseaba algo con algo extra en ellas. ¿Más fuerte? ¿De qué manera? ¿Dices con una patada extra? Hades puso algo de énfasis en la última parte y Perséfone observó cómo se producía un entendimiento entre los dos hombres. Tocando su barbilla con su bolígrafo, Naruto hizo un zumbido. Te entiendo. Normalmente, no serviría alcohol en mis bebidas, por eso no he puesto nada en el menú. Aunque, podría hacer una excepción dado el entorno privado. ¿Tenías algo en mente? ¿Quizás un café irlandés? ¿Eso estaría fuera de discusión? Una media sonrisa se extendió por el rostro de Naruto. Creo que podrías tener suerte. Naruto le dio una mirada evaluativa. Me gusta tu estilo, Ankunderil. Hades asintió en dirección a la rubia, sin decir nada sobre el alias. Tomará un poco más de tiempo prepararme, así que espero que no te importe la espera. Está bien. Los gobernantes del inframundo vieron a la rubia desaparecer y preparar sus órdenes, dejando que la pareja se reuniera de nuevo sobre la mesa. Parece agradable. Está bien, respondió Hades, para un mortal de todos modos. Perséfone apoyó su codo libre sobre la mesa y apoyó la cabeza en la palma de la mano. Deberíamos traer a Melinoe con nosotros la próxima vez. Esa chica no deja el inframundo lo suficiente. Aunque, frotó pequeños círculos en la parte posterior de la ropa de su marido. Mano, puede que tenga que esperar hasta el otoño. Regresaré al Olimpo en unas pocas semanas. Quizás podamos planear una salida para los tres cuando regrese en el otoño. Un gruñido salió de la boca de Hades. No estaba en contra de la idea.
Simplemente no le gustaba escuchar a su esposa hablar sobre su próxima separación durante 6 meses. No seas así. También nos dará algo que esperar cuando regrese en la temporada de otoño. Me gustaría más si te quedaras conmigo todo el año. Hades escupió amargamente, si no fuera por ese idiota autoritario, me veo obligado a llamar a mi hermana para hacer una rabieta, entonces estarías conmigo siempre. Hasta el día de hoy, después de que habían pasado milenios, la relación con Demeter solo empeoró con el tiempo. La diosa de la cosecha y las estaciones no podía aceptar que Perséfone pudiera amar a alguien como él. Si Demeter se salía con la suya, lo que hizo en un momento dado, encerraría a su hija en un lugar secreto que solo ella conocía, y prohibiría que cualquier otra persona de su familia la viera. Demeter llevó el término madre sabe mejor a un nivel extremo, y sabía lo frustrada que podía sentirse Perséfone con la mujer que trataba de controlar todos los aspectos de su vida. Lo estás haciendo de nuevo, mi amor. Una mirada de complicidad cruzó su rostro antes de que la diosa se levantara de su asiento. Perséfone, sin soltar el agarre de la mano de su marido, guió su silla alrededor de la mesa y se sentó a su lado. No puedes evitar que los sentimientos negativos se filtren en tu mente, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer contigo? Podrías quedarte conmigo y decirle a Demeter que se vaya a la mierda al campo de trigo más cercano. Él respondió, aunque se arrepintió cuando Perséfone tomó una cuchara y le dio un golpe en la frente con ella. Guay. Puede que no te guste, pero sigue siendo mi madre, no importa lo autoritaria que pueda ser. Viene de un lugar de amor. Se reclinó en su silla y cruzó una pierna sobre la otra. Si eres un buen esposo por el resto del día y no permites que se filtren más pensamientos negativos, podría considerar tratarte más tarde. ¿Tratarme? Perséfone se acercó a la mesa, sacó una de sus muchas bolsas de la compra y la agitó en el aire. Mientras estabas ocupado comiéndote con los ojos el cofre de uno de los dependientes de la tienda, ella le dio una breve mirada, haciendo que Hades tuviera la decencia de tragar saliva. Pensó que había sido más discreto, fui y compré algo del departamento de lencería. Pensé que podría usarlo esta noche. ¿El departamento de lencería? Tarareando en confirmación, una tímida sonrisa se abrió camino en su rostro. ¿Te gustaría que los usara para ti esta noche? Viene con esta pequeña pieza que deja poco a la imaginación. Con las manos aún juntas, Perséfone casi podía sentir el licor divino de su esposo comenzar a calentarse con el pensamiento. ¿Te gustaría eso, mi amor? Mucho. Sería un tonto si no siguiera sus órdenes. Bien. Entonces no más pensamientos negativos y es posible que lo veas más tarde. Muy bien, mi reina. Hades se había sonrojado en la sala, tenía que aparecer esa conversación. Estalló una pequeña charla entre la pareja, el tiempo pasó más rápido de lo que ambos se dieron cuenta. Al poco tiempo, Naruto regresó a su mesa, sonriendo por el hecho de que Perséfone estaba sentada al lado de su esposo, y comenzó a dejar sus bebidas sobre la mesa. Ambos parecían impresionados con sus bebidas, sin notar ningún derrame en los lados de las tazas ni en los pequeños platos en los que estaban colocados. La diosa de la primavera podía oler el coco que irradiaba de su bebida, y dejó escapar un zumbido de deleite en el segundo en que su bebida tocó sus labios. Estaba delicioso. El coco y la vainilla podían saborearse de manera uniforme, y ninguno dominaba al otro. Estaba perfectamente equilibrado. Oh, eso es asombroso. Se hundió en el costado de su marido sin darse cuenta de que Hades seguía mirando su bebida. Se veía bien, y el olor de su café irlandés era celestial en su sentido del olfato. Sin embargo, admitiría que el corazón que el dueño rubio había decorado con la espuma de su bebida lo desanimó. No lo pienses. Disfrútalo y serás recompensado cuando llegues a casa. Estaba recibiendo su regalo. Llevándose la bebida a la boca, Hades se sorprendió gratamente. Estuvo bien. No, fue mejor que bueno. Fue increíble. Era tan bueno que Hades comprobó si se había añadido algún néctar a la mezcla. Olía a galletas recién horneadas y sabía a frutos secos, cáscaras de naranja y especias para hornear. Era liviano en cuerpo pero tenía un poderoso golpe. En la sala habían aparecido lo que pidió el dios del inframundo en sus manos. Disfrutando su bebida no le importó que O familia lo viera con envidia, en especial los chicos. ¿Qué whisky usaste? Sexton Single Malt Irish Whisky, respondió Naruto, tengo una botella en la oficina. A veces, después de cerrar por la noche, me llevo un vaso mientras limpio. No soy muy bebedor. Pero me gusta un whisky de vez en cuando. Hades asintió y le ofreció a su esposa un sorbo de su bebida, y pareció complacido cuando su boca hizo una pequeña forma de O después de tomar un trago. ¿Es bueno, eh? Es muy bueno.
La pareja no esperó mucho, y momentos después, ambos quedaron asombrados cuando les presentaron los platos de comida. Aunque para Hades, estaba asombrado cuando sus cejas se levantaron y su mandíbula colgando abierta una cantidad minúscula. Aún así, obtener la reacción del dios del inframundo fue una hazaña digna de elogio. El dios temperamental rara vez mostraba emoción frente a los mortales. Perséfone, sin embargo, fue mucho más vocal, y déjalo saber, Hermes. Felicidades, conseguiste la reacción del amargado, le dijo al rubio para molestia de Eres. Oh Dios mío. Juntó las manos, sus papilas gustativas salivaban cuanto más tiempo miraba los platos. Los 3 pedidos parecían horneados a la perfección y estaban bellamente decorados. Esto está más allá de lo que imaginaba. Gracias por decirlo, respondió Naruto, espero que disfrutes de tus pedidos. Si hay algo más, avísame. Estaré junto al mostrador. La rubia hizo una pequeña reverencia por cortesía y dejó a la hipnotizada pareja a solas para disfrutar de sus comidas. Sacando un libro del mostrador, cruzó una pierna sobre su rodilla y se sentó cómodamente mientras los 2 inmortales disfrutaban de sus órdenes. Muchas gracias, susurró Perséfone, sin dejar nunca de mirar los 3 platos. Ella no sabía por dónde empezar. Los 3 se veían tan atractivos que estaba teniendo una crisis al decidir por dónde empezar. Se ven tan bien, pero no sé si quiero estropear su apariencia. Son hermosos a la vista. Hades miró a su esposa y reconoció la emoción que la recorría. Su rostro estaba hipnotizado y no podía culparla. Su comida parecía algo que Hestia o su madre crearían. Este mortal estuvo lleno de sorpresas. Lamiendo el borde de sus labios, Hades tomó el tenedor más cercano y tomó un pedazo de la tarta de toronja. Planeaba ir de izquierda a derecha. Escuchó a Perséfone jadear como si su acción fuera injustificada antes de que ella imitara sus acciones. A la cuenta de 3, ambos se llevaron los trozos a la boca, masticaron durante un par de segundos y rápidamente volvieron a caer en sus sillas. Ambos ojos se pusieron vidriosos de alegría, sus hombros se hundieron con comodidad y su respiración se sincronizó. Ninguno de los 2 podría haberse preparado para la avalancha de sabor que asaltó sus papilas gustativas. Dioses santos arriba. Esto es lo mejor que he probado en mi vida. Perséfone murmuró. Nada se le acerca. Lo siento mi amor, pero creo que Hestia y tu madre ya no ocupan el primer lugar. Ella no estaba bromeando. Los dioses y los inmortales eran notoriamente difíciles de complacer, en casi todas las formas que uno pudiera imaginar. Para una mortal tener el talento suficiente para volverse a sí misma en tal estado con la comida era insondable. Mi amor. ¿Estás bien? La diosa de la primavera esperó unos momentos antes de obtener una respuesta, solo que no fue la respuesta que imaginó. En lugar de que las palabras salieran de la boca de su esposo, fue un gemido largo y prolongado de puro deleite que brotó de la boca de su esposo. Era gutural como si el sonido procediera de su propia alma. Naruto, ¿es de familia? Preguntó con curiosidad el rubio. Eso hizo sonrojar a Atena y Hades a Afrodita le daba igual. Omi. Junto al mostrador, Naruto ni siquiera levantó la vista de su libro. Simplemente negó con la cabeza y continuó leyendo. Perséfone no dijo nada, ni Hades reaccionó al ver a su esposa mirándolo con sorpresa. En cambio, sorprendió a Perséfone cortando un trozo más grande de tarta con su tenedor y masticando el postre como si estuviera a punto de desaparecer de su vida para siempre. Aunque permaneció en silencio después del segundo bocado, la sonrisa en su rostro se hizo más y más amplia a cada segundo. Era como si la tarta estuviera bombeando pura felicidad a las venas del dios del inframundo. Eso sí es digno de elogios, dijeron Hermes y Apolo al mismo tiempo. Poseidón y Zeus miraron el rostro de felicidad de su hermano, nunca lo había visto tan feliz. Oye. No es justo. Quédate con tu mitad. Perséfone hizo a un lado su conmoción y luchó con el tenedor de su esposo para alejarlo de la tarta. Ella también quería otra pieza. No me hagas pincharte con la punta de mi tenedor, mi amor. Continuó así durante el resto del tiempo que pasaron en Foxden. Nunca la sonrisa en el rostro de Ate había sido tan amplia como esa tarde mientras comía pastel y bromeaba con su esposa. La comida era verdaderamente el camino al corazón de una persona y Perséfone para uno amaba cada segundo. Su tarde del día de San Valentín se convirtió en uno de sus recuerdos más felices en la memoria reciente, y sirvió para apreciar el amor y el vínculo que el esposo y la esposa sentían el uno por el otro. El rubio no podía comprender el invaluable servicio que había brindado a sus 2 clientes. Una vez que la pareja de inmortales terminó de devorar la tarta, pasaron al pastel de té. Una vez que terminó, pasaron al pastel napolitano.
Si los gemidos de deleite que provenían tanto de Perséfone como de Hades eran una indicación, entonces el día había sido un éxito para los ojos y oídos de Naruto. Durante las siguientes horas, la pareja continuó pidiendo los mismos platos especiales una y otra vez, y a la rubia no le importó en absoluto. Mirándolos por el rabillo del ojo, el viejo shinobi sintió que viejos recuerdos comenzaban a agitarse en el fondo de su mente cuando una belleza familiar apareció en su mente. Hinata, vaya, no había pensado en su esposa en mucho tiempo. No porque no quisiera ver su hermoso rostro en su mente, sino porque cuando la imaginó, solo sirvió para recordarle todo, y todos los que había perdido. Los que estaban para siempre fuera de su alcance. Se fue a un lugar al que nunca podría ir. A veces, cuando se estaba quedando dormido, se imaginaba sus brazos envolviéndose alrededor de su cuerpo, su cabeza descansando sobre su pecho y sus piernas descansando contra sus rodillas. Dormir con Hinata a su lado nunca dejaba de ayudar a adormecerlo. Ya fuera su respiración constante o el sonido de su corazón latiendo contra su oído, ella nunca dejaba de ver lo bueno en él. Incluso después de convertirse en Hokage, y el estrés y la presión de preservar la paz por la que todos lucharon tan duro por lograr comenzaron a acumularse más y más sobre sus hombros, ella nunca dejó de hacer que ese peso fuera tan liviano como una pluma en el momento en que él entró en la casa de su familia. Ver su rostro sonriente, sus ojos llenos de amor y sus brazos esperando su abrazo, era un sentimiento que él apreciaba hasta el día de hoy. Otras veces, se imaginaba a Bolt y Himawari metiéndose en la cama con ellos. Su hijo se acomodaba entre sus padres, su cabeza descansaba sobre el amplio pecho de Hinata, mientras Himawari se recostaba contra su padre. A veces, sus piernas estaban esparcidas por su rostro, o su cuerpo estaba horizontal sobre su estómago. Su hija podía dormir en la posición más extraña. En estos días, se despertó con una cama fría y vacía, que le recordaba su lugar en el mundo. Estia. ¿Qué les pasó? Preguntó suavemente. Naruto. Murieron hace mucho tiempo, dijo tristemente al recordar lo que perdió. Se habían ido mucho tiempo. A veces, por el más breve de los momentos, podía sentirlos de pie junto a él. Sin embargo, tan pronto como se dio cuenta de la sensación, se desvaneció tan rápido como llegó. Lo tomó como su forma de saludar. A decir verdad, se sintió un poco deprimido cuando entraron en su mente. Sacudiendo sus pensamientos y sentimientos mientras estaba en el trabajo, notó que el señor Underhill intentaba llamar su atención y rápidamente se acercó para cumplir con su pedido. Esta era su vida ahora, y en el fondo, sabía que no podía detenerse en el pasado. No salió nada bueno de estar atrapado en el pasado. Fue difícil dejarlo todo. ¿Qué puedo traerte? Mientras Hades hablaba con la rubia y ordenaba otro conjunto de especiales, la diosa de la primavera permanecía en silencio, un sentimiento inquietante en el fondo de su mente. Los pelos de la parte posterior de su cuello se erizaron y la piel de gallina corrió hacia arriba y hacia abajo por sus brazos. Ocultó su sorpresa mientras su esposo y el mortal conversaban, y volvió la cabeza para quedar frente a la ventana. ¿Por qué tenía esta sensación de que alguien la estaba mirando? Cuando sus ojos dorados notaron una figura parada frente a la ventana, la razón del sentimiento se hizo evidente. Ah. Es por eso. De pie detrás del vidrio y pasando desapercibida para los mortales que salpicaban la calle, estaba nada más y nada menos que la diosa del amor, de pie con los brazos firmemente colocados a los lados, sus ojos como un torrente de colores enojados, mientras trataba de hacer un agujero en la parte posterior de Perséfone. Lucía una nueva apariencia, como solía hacer cuando las dos diosas se conocían en la primavera y el verano, con cabello rubio en un corte de pelo estilo bob. Mirando a la mujer de arriba abajo, vio que Afrodita llevaba un vestido púrpura muy caro. Dejó una gran cantidad de escote y habría dejado a hombres y mujeres en un lío salivante. No fue difícil para Perséfone entender lo que la diosa había planeado, y se dio cuenta de que el plan de la diosa era atraer a la encantadora dueña rubia para que se uniera a ella en el dormitorio. Desira. Hoy no. Afrodita maldijo a Perséfone por lo bajo. El rubio ya hubiera sido suyo si no hubiera intervenido. Atena, Artemisa y Hestia agradecieron por lo bajo a Perséfone. Una sonrisa se abrió camino en el rostro de Perséfone y tomó un sorbo de su maravillosa bebida, articulando en silencio lo asombroso que era para la diosa deslumbrante. El acto fue suficiente para hacer temblar a la diosa del amor, la deslumbrante intensidad.
Afrodita probablemente intentaría recuperarla por esto de alguna forma creativa, pero en este momento, no tenía el corazón para preocuparse. En cambio, Perséfone decidió hacerlo infantil y darle a Afrodita un último regalo de despedida antes de regresar a la compañía de su esposo. Levantó la mano y le ofreció el pájaro a Afrodita, mientras su sonrisa se ensanchaba. «Querida, ¿qué estás haciendo?». La voz de su esposo le devolvió la atención a la mesa y encontró a Hades y Naruto mirándola. Este último tenía su blog de notas y su bolígrafo en la mano. «Nada, cariño. Nada en absoluto». Ella respondió, adoptando una sonrisa inocente mientras juntaba sus manos. «Entonces otra ronda de todo». Apolo. ¿Ahora quién lee? Fin del capítulo.